Bienvenidos a nuestra charla Médicos. En Hospital del Valle nos caracterizamos por tener los estándares más altos de calidad y seguridad. Somos el campus hospitalario más grande de la zona norte, donde contamos con todos los servicios médicos hospitalarios de diagnóstico, de apoyo y consulta externa en un solo lugar para la atención de nuestros pacientes. Para nosotros, la educación, innovación y el crecimiento son clave importante en la búsqueda de la excelencia para brindar el mejor servicio a nuestros aliados médicos especialistas y a nuestros pacientes. Hemos creado este espacio educativo para que médicos especialistas, médicos generales asistenciales, personal de enfermería, estudiantes de medicina y personal de salud puedan compartir sus conocimientos y experiencias aprendiendo juntos temas importantes de la medicina. Contaremos con la oportunidad de interactuar a través de las preguntas y respuestas entre colegas, colocándolas en el chat de esta aplicación, y al finalizar nuestros expositores darán respuesta a las mismas. Con médicos especialistas credencializados como nuestros expositores, aseguramos la calidad de los contenidos aquí expuestos. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra charla. Como estaba diciendo el doctor Mejía, el doctor Espinosa, el día de hoy, pues más que todo el tema va a ser orientado a lo que es avances en la medicina. Y uno de los avances que tenemos en el área vertiginosa, como una cosa de cambio continuo en el área médica, es el hecho de la parte intervencionista en el tratamiento de la fibrilación auricular. Yo voy a hablar de unos aspectos generales, como por ejemplo, decirles que, bueno, la fibrilación auricular es la arritmia más común en adultos a nivel mundial, y 2 a 4% de la población mundial padece de la misma, y con el tiempo, al aumentar la expectativa de vida, pues se espera un incremento hasta 2 veces más. El aumento de la edad es un factor de riesgo muy importante, y a mayor edad, pues a uno le van apareciendo más morbilidades que antes no padecía, debido a que la expectativa de vida era menor. Pero ya con el tiempo, ya factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, la apnea del sueño, la obesidad, se van volviendo factores que van avanzando con el tiempo y que, por ejemplo, nos llevan a otras patologías. Hipertensión nos puede llevar a insuficiencia cardíaca, la hipertensión a dilatación de la aurícula izquierda, etcétera, que nos lleva a la larga a provocar la aparición de fibrilación auricular. Sabemos que hay varias formas de presentación. Está cuando solo es un foco ectópico alrededor de las venas pulmonares, entonces nos da lo que se llama fibrilación auricular paroxística. Pero si ya tenemos daño, alteración, fibrosis de la aurícula izquierda, ya sea por estar en forma repetitiva teniendo episodios de fibrilación auricular paroxística que no es bien tratada, o patologías como las que estábamos hablando que provocan dilatación de la aurícula, esto nos empieza a hacer una fibrilación auricular persistente, que para su interrupción podemos necesitar una cardioversión. Pero si ya aparte de eso ya es una forma permanente de fibrilación, ya hay un remodelamiento eléctrico y fibrosis auricular, entonces eso nos lleva a una persistencia de la fibrilación auricular, cuyo tratamiento ya sabemos. Sabemos que el nuevo esquema de manejo de la fibrilación auricular es lo que llaman el ABC, las 4 S. Siendo el primero para estratificar, la primera S significa estratificación del riesgo, y para lo cual pues vamos a tener que estratificar el riesgo hablando del chat-BASC. No vamos a hacer, como dijimos, una charla muy intensiva en estos aspectos, porque el objetivo de la charla es más que todo de la parte intervencionista. Pero sí de hablar de que a todo paciente con fibrilación auricular nosotros tenemos que hacer el chat-BASC, que eso significa hacer un puntaje tomando en cuenta si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si tiene hipertensión, edad mayor de 75 años, diabetes, si tiene antecedentes de eventos isquémicos cerebrales o isquemia cerebral transitoria, enfermedad vascular periférica. También le da entre 65 y 74, y si es mujer. Todo eso nos da un puntaje que nos lleva a hablar de la necesidad de poder anticoagular el paciente. Si el paciente tiene un puntaje de 0 o 1, podría ser que no hubiera necesidad de anticoagular el paciente.
pero algunas veces ya de uno en adelante, no digamos de dos en adelante, nosotros ya sabemos que este paciente tiene que ser anticoagulado, porque entre mayor sea el CHA-VASc, mayor riesgo de eventos vasculares cerebrales o de embolismos sistémicos. También tenemos que establecer el riesgo de sangrado, que es el otro problema que tenemos, porque a veces sabemos que el paciente tiene que ser anticoagulado, pero que tenemos que saber qué tanto riesgo tiene ese paciente con la anticoagulación de sangrar. Y por eso está el riesgo de sangrado, que es a través del HAS-BLED, que significa no solamente tener en cuenta la hipertensión, si tiene alteración de las pruebas de función renal o hepáticas, si ha tenido un evento vascular cerebral, si ha tenido antecedentes de sangrados, cómo está el INR, está prolongado o no. La edad también vuelve a entrar en función, si es mayor de 65 años, el uso de drogas o de alcohol. Entonces, dentro de drogas tenemos los antiplaquetarios, los antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, todo esto nos lleva a establecer un riesgo. Si el riesgo de mucho sangrado no es no es una contraindicación absoluta para anticoagular al paciente, pero sí tenemos que tener un monitoreo más cercano del paciente. Y en el futuro, pues con la charla que va a dar el doctor Espinosa, vamos a ver que estos pacientes pueden ser candidatos mejor a una oclusión de la orejuela. El siguiente punto era establecer la severidad de los síntomas. Si el paciente está asintomático, si tiene moderadamente discapacitado, está severamente discapacitado. Para eso tenemos que hacer un score de los síntomas de la Sociedad Europea o de la Sociedad Internacional de Electrofisiología. Entonces, aquí tenemos, viendo los criterios que tiene la Asociación del Ritmo Europeo, podemos ver que cuando el paciente tiene una escala de 1, significa que está prácticamente asintomático. Son pacientes que andan en fibrilación auricular y a veces ni cuenta se dan que la tienen. Cuando tienen 2A o 2B, pues ya tienen síntomas moderados que pueden afectar su vida diaria. No pueden desarrollar algunas actividades porque ya se ven limitados por la misma. Y grado 3 son casos graves en los cuales la actividad diaria ya está completamente afectada por los síntomas de fibrilación. Y la clase 4 es cuando están completamente discapacitados. Todos sabemos entonces que el manejo de la fibrilación auricular es anticoagulación para prevenir los eventos vasculares cerebrales y eventos embólicos sistémicos. El control de los síntomas, por lo que estamos viendo, puede ser a través del control del ritmo versus el control de la frecuencia y controlar los factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades. Porque ya sabemos que de nada sirve, por ejemplo, a un paciente que es un episodio de fibrilación paroxística, a controlar la misma, pasarlo al ritmo sinusal si el paciente sigue siendo obeso, sigue teniendo apnea del sueño, sigue siendo hipertenso no controlado, rápidamente va a volver a hacer fibrilación hasta caer en una fibrilación auricular permanente. Entonces, si tenemos una fibrilación auricular, ¿cómo vamos a decidir anticoagularlo? Si ya sabemos que la causa es porque tiene una prótesis o es valvular, pues tenemos definitivamente que utilizar warfarina. Pero si no lo es, tenemos que identificar el riesgo del paciente. Como dijimos, tenemos que utilizar el score CHA-VASc, que entonces si el paciente es un hombre, entonces el score es 0. Si es mujer, el score es 1. Y en esos pacientes, si es así, pues prácticamente el tratamiento no se da anticoagulación. Pero si por el contrario ya va teniendo un CHA-VASc mayor de 1 o 2 en mujeres, entonces tenemos que empezar a pensar en si lo vamos a anticoagular o si es un paciente que tenemos que en el futuro pensar en hacer un estudio electrofisiológico para tratar de revertir la fibrilación auricular a un ritmo sinusal. Todos sabemos que la anticoagulación es importante y que disminuye la mortalidad un 10%, que puede disminuir los eventos vasculares cerebrales en más de un 90%, pero que el problema de la anticoagulación es que no todo el mundo se anticoagula o no todo el mundo quiere anticoagularse.
Por lo tanto, a veces entonces tenemos que pasar a pensar entonces que estos pacientes pueden tener diferentes opciones de anticoagulación. Algunos pueden estar más indicados según la edad, dando menores riesgos de sangrado, pero todos al final de cuentas van a ser efectivos, pero también van a dar riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué pasa si el paciente está asintomático y no podemos controlar el ritmo? En esos pacientes deberíamos pensar enérgicamente en hacer un estudio electrofisiológico para hacer la ablación y poder llevarlo a ritmo sinusal. Cuando no se puede, pues utilizamos antiarrítmicos, podemos utilizar también beta bloqueadores, calcio-antagonistas, lo que sea necesario para control del ritmo, o en algunos casos hacer la cardioversión eléctrica si el paciente tiene la indicación de lo mismo. Lo importante es que al final de cuentas nosotros tenemos que controlar los síntomas, evitar el riesgo de embolismo y tratar las comorbilidades. Si el paciente, por ejemplo, tenemos que siempre que si es una fibrilación auricular paroxística, se puede hacer la elección, depende del paciente, si él quiere hacerse o no la ablación por catéter, o puede tratar de hacer la reversión a un ritmo sinusal con drogas. Si no, si falla la terapia con drogas, pues hay que pensar entonces en hacer la ablación por catéter. Acordémonos que una fibrilación auricular paroxística que no la podemos controlar ya deja de ser paroxística y se va a convertir posiblemente en una fibrilación auricular permanente. Si el paciente no quiere en ningún momento ser llevado a un procedimiento intervencionista, pues entonces lo tenemos que anticoagular en forma permanente. Tenemos que hablar entonces de qué vamos a hacer si el paciente no se puede hacer la fibrilación auricular revirtiendo la ritmo sinusal por un estudio electrofisiológico, o el paciente de muy alto riesgo para mantenerlo anticoagulado, o el paciente no quiere estar anticoagulado. Entonces, en estos casos tenemos entonces el siguiente procedimiento, que es la oclusión de la orejuela por dispositivos. Pero ¿para qué hacemos eso? Bueno, la mayoría de las fuentes de cardioembolismo son múltiples, son debidas a la fibrilación auricular, y especialmente las de origen no valvular son las que más fácilmente podemos ver en el medio y que son la causa más frecuente de embolias. Aproximadamente más de un 50% de los eventos cardioembólicos son debidos a la fibrilación auricular. El origen en los trombos, en los pacientes que tienen fibrilación auricular, en su gran mayoría se producen en la orejuela de la aurícula izquierda. Y por lo tanto, la exclusión o cierre de la misma previene la formación de trombos y es una opción terapéutica que se ha utilizado por años en aquellos pacientes con fibrilación auricular que deben someterse a una cirugía cardíaca o enfermedad valvular o coronaria. Hablando de la anatomía, la orejuela de la aurícula izquierda es un pequeño saco que está en la parte superior y lateral de la aurícula izquierda. Tiene básicamente la forma triangular similar a lo que es la oreja de un perro. Pero sin embargo el tamaño, la forma son extremadamente variables y es bien difícil encontrar que sean todas iguales en diferentes pacientes. Cada paciente tiene sus propias características anatómicas. Hay 4 formas frecuentemente identificadas de la orejuela de la aurícula izquierda. Una de ellas es la forma de cactus, que es la segunda más frecuente en un 30%. La otra es la forma de calcetín de duende o de calcetín de Navidad, un 19%. La forma de coliflor, 3%. Y la forma de ala de pollo en forma de dedo, pues, ¿no? Que no solo es la más frecuente, casi en el 50%, pero es la que menos se asocia a eventos cardioembólicos. No es que no, sino que por ser más frecuente va a tirar émbolos, pero si hablamos de cuál es la más riesgosa, podría ser entonces la de coliflor, que cuando es eso es altamente formadora de coágulos. Así entonces aquí tenemos un estudio que la imagen de
del lado izquierdo de la pantalla, un estudio a través de tomografía, la A en la forma de cactus, la B es la que dicen en forma de calcetín, la C es en la forma de coliflor y la D, que es la más frecuente, un 50%, que es la que se ve como en ala de pollo. Y a la de la imagen de la derecha, pues muestra una orejuela que está triplemente lobulada, tiene 3 lóbulos. Existen otras formas raras, como la forma de imagen de cabeza de martillo o de pez tiburón, de tiburón martillo. Y algo bien importante que tenemos que determinar al momento de hacer un estudio de orejuela es ver los músculos pectíneos, que se pueden ver en la imagen de la derecha y que son importantes porque es importante diferenciar de lo que es la formación de trombos. A veces nos podemos confundir y considerar que estos son trombos. La orejuela de la aurícula izquierda es importante, pues clasificarla principalmente antes de un procedimiento intervencionista en el cual se pretende hacer un cierre de la orejuela. Y eso hay varias técnicas, lo más importante es hacerlo por eco 3D, que es el que mejor nos puede dar la orientación en diferentes ángulos para ver exactamente la anatomía, no solamente el excluir que no tenga trombos la orejuela, sino en las mediciones de forma más adecuada. Entonces, si ya se piensa que el paciente está en un candidato ideal para hacerle la oclusión de la orejuela izquierda, pues tenemos que hacer un eco. Se puede hacer también una tomografía, pero podemos hacer un eco antes del procedimiento, que no tiene que ser inmediatamente del procedimiento, aunque se puede hacer durante el transcurso del mismo. ¿Y por qué necesitamos el eco? Uno, para descartar la presencia de trombo o contraste espontáneo, lo que se llama smog, en la orejuela o en la misma aurícula izquierda. La presencia de trombos es una contraindicación absoluta para el implante, mientras que el humo es una contraindicación relativa. La otra cosa es describir la anatomía auricular, especialmente la integridad del septo interauricular o si hay una presencia o no de comunicación interauricular o de foramen oval permeable. Y por último, medir el orificio de entrada, el diámetro de la zona de anclaje y la profundidad de la orejuela. Entonces, aquí tenemos diferentes sitios en que se pueden hacer las mediciones. Las mediciones permitirán entonces definir el dispositivo que podrá implantarse en cada paciente y su tamaño. Las mediciones de la orejuela deben hacerse en múltiples ángulos de 0, 45, 90 y 135 grados. Y por ejemplo, el ecocardiografista debe tener un conocimiento amplio de la anatomía de la orejuela. Y aparte de eso, conocer los dispositivos, porque no todos cada dispositivo puede necesitar ciertas medidas específicas. Por ejemplo, el Watchman, por ejemplo, el diámetro del área de anclaje donde va a ponerse, colocarse el dispositivo, debe medirse a nivel de la arteria circunfleja y desde allí la profundidad de la aurícula, de la orejuela. Como lo vemos aquí, donde dice 45 grados, estamos midiendo la profundidad. Además de que se debe medir el diámetro del orificio y establecer la anatomía del mismo. Como decíamos, uno de los mejores métodos para poder medir la orejuela en diferentes puntos es a través de la ecocardiografía tridimensional, que podemos tener varios ángulos e inclusive medir exactamente el orificio, cuál es el área del orificio de la orejuela, y podemos también descartar esto, que haya presencia de contraste o lo que llama humo, o lo que estamos viendo en la orejuela, un trombo que está localizado en la orejuela izquierda. No siempre los trombos son tan evidentes, a veces vemos pequeños trombos en la orejuela y hay que saberlos distinguir de los músculos pectíneos. Los dispositivos con que se cuentan hay varios. Uno de ellos es el Watchman, que es autoexpandible, que tiene más o menos, se introduce entre la orejuela y se autoexpande. O el Amplaxer, que tiene un disco de cierre más otro asociado a otros discos que sirven como un lóbulo que se introduce dentro de la orejuela izquierda.
Entonces, de esto, pues, es lo que vamos a hablar en adelante, de lo que va a hablar el doctor Espinosa. Mi presentación era más que todo para irles orientando cómo se debe hacer el ecocardiograma, qué debemos ver de la anatomía, qué tenemos, cuáles son las mediciones que tienen que ser, que realmente no cualquier ecocardiografista puede ayudar en estos procedimientos, porque tiene que tener algo de experiencia para poder ayudar de forma adecuada al hemodinamista que va a hacer la oclusión con estos dispositivos del cierre de la orejuela izquierda. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los pacientes ideales para este tipo de procedimientos? Aquellos que tienen muy alto riesgo de sangrado o aquellos que no quieren estar anticoagulados. Claro, siempre queda un pequeño porcentaje de pacientes, como dijimos, no el 90% de los trombos se forman en la orejuela, pero hay un 10% que no necesariamente se forman ahí, y entonces el doctor Espinosa nos va a indicar en su conferencia cuáles son las indicaciones de estos pacientes, a quienes se debe continuar anticoagulado o no se debe seguir anticoagulando a estos pacientes que se les hace el cierre con dispositivo de paran de la orejuela izquierda. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Y a continuación, pues seguimos con el doctor Espinosa. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación y bueno, muy buena introducción acerca de lo que vamos a hablar en este momento. Ahorita comparto pantalla. Tal vez me deja ahí. Listo. Muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Realmente me voy a enfocar ya a un tratamiento más allá de la anticoagulación en este grupo de pacientes con fibrilación auricular, ya que, pues, como mencionaba el doctor, es como la principal causa de eventos cardioembólicos, de stroke y embolismos sistémicos, pues. Entonces, es muy importante saber el manejo de este grupo de pacientes ya cuando hemos llegado a un límite o donde la anticoagulación se contraindica en este grupo de pacientes y pues tienen un riesgo embólico muy elevado, ¿verdad? O que tengan un riesgo hemorrágico muy elevado y que no puedan seguir con la misma anticoagulación. No tengo conflicto de intereses y es importante porque realmente la fibrilación auricular eleva de 1.5 a 3.5 veces más el riesgo de muertes en comparación a la población general y, pues, como mencionaba el doctor, casi un 30% de los eventos cerebrovasculares isquémicos o ataques isquémicos transitorios, insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, este tipo de arritmia, pues, es bastante frecuente y al mismo tiempo es bastante complejo el manejo de este grupo de pacientes. Es importante saber el grupo de anticoagulantes ya en la actualidad, pues en un paciente con fibrilación auricular no valvular, pues ya tenemos un grupo de fármacos, diversos grupos de fármacos que podemos utilizar, sin embargo, que son los anticoagulantes directos. En cierto punto, estos fármacos mantienen o tienen algún tipo de limitación, principalmente en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica, que ya sabemos que ya con una tasa de filtración glomerular menor de 15 o que se encuentran ya dializando, por decirlo así, este grupo de fármacos, cualquiera de los cuatro, se contraindica. Entonces, es importante, pues, saber la limitación de estos anticoagulantes en un paciente con enfermedad renal que se encuentra en hemodiálisis en etapa muy avanzada, que no lo podemos ofrecer con una anticoagulación con este grupo de medicamentos, aunque todos sean muy buenos, pues. Es importante saber también aquel grupo de pacientes que también tienen alto riesgo de hemorragia, y es aquel grupo de paciente isquémico o que son llevados a una sala de hemodinamia para intervencionismo coronario percutáneo y colocación, pues, de stent. Ya sabemos que
Eso ya de entrada conlleva a una doble antiagregación plaquetaria o antiplaquetario, y pues por el hecho de tener fibrilación auricular también debe de darse un tratamiento anticoagulante para la prevención de eventos cardioembólicos. Aquí están los 4 estudios más grandes que aparecen en las guías y sustentan el poder usar este grupo de fármacos. Sin embargo, en aquel grupo de pacientes con un Hasbled de mayor de 3 que tienen un riesgo hemorrágico muy elevado, pues es de tomarlo con mucha precaución, porque pues si es cierto que lo protegemos de un evento cardioembólico, tienen un alto riesgo de un evento cerebrovascular, pero ya no isquémico, sino que hemorrágico, aparte hemorragia gastrointestinal o de otro sitio. Otro grupo de pacientes que es muy importante saber es aquel paciente con cirrosis o una insuficiencia hepática crónica. Ya sabemos que este grupo de pacientes nosotros los estadificamos de acuerdo a la escala de Child-Pugh, y en el cual se valoran estos parámetros que vemos en esta tabla, y pues hay 3 grados, ¿ok? A, B y C. Es muy importante saber qué tipo de anticoagulante podemos usar en cada grado. En el grupo A, pues los 4 grupos de anticoagulantes están indicados. El Rivaroxaban ya del grupo B en delante ya no se indica, no se recomienda, pero sí podemos utilizar estos otros 3 grupos de fármaco con mucha precaución, por lo que mencionábamos, con un riesgo hemorrágico muy alto, y pues pacientes con fibrilación auricular y una insuficiencia hepática crónica, un Child-Pugh C, pues ya no se recomienda. Y pues en este grupo de pacientes también, ¿qué le damos, verdad? Y pues que no vienen solo estas enfermedades, probablemente tenga una fragilidad, que tenga una enfermedad renal crónica también avanzada, y pues todo aumenta el riesgo. Es importante saber algunas alternativas cuando llegamos a ese punto, qué poder ofrecerle a este grupo de pacientes, que pues como ya mencionó el doctor, dispositivos oclusor de orejuela izquierda. Son varios los tipos, todos son autoexpandibles a base de nitinol, y pues tienen un material de poliuretano que condiciona la endotelización del dispositivo con las paredes de la aurícula y de la orejuela, y evita la formación de coágulos dentro del mismo. Pues entonces vemos cómo se aísla prácticamente el reservorio, como mencionaba el doctor, donde se forman un 90% los coágulos dentro del corazón. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Es importante porque a través de un ecocardiograma transtorácico no podemos detectar si hay un coágulo en la orejuela. Entonces se necesita un estudio tridimensional o un poco más invasivo, ¿verdad? Y vemos que aquí, como mencionaba el doctor, el que tiene mayor sensibilidad y especificidad para la detección de coágulos es el ecocardiograma transesofágico, hasta un 100% de sensibilidad y hasta un 99% de especificidad en comparación con la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Y pues aparte de ser un guía dentro de sala de hemodinamia para poder colocar este tipo de dispositivo, que el resto de métodos diagnósticos no lo ofrece, ¿verdad? Y poder ofrecer y medir bien el tipo de morfología y mediciones de la orejuela. Como decía el doctor, realmente diferenciar si es un músculo peptíneo o si realmente es un coágulo en formación llamado el SMOC o contraste espontáneo. Como podemos ver, esta sombra que se observa a este nivel, y ya pues definitivamente el observar coágulos o trombo, que estos son los culpables realmente de los eventos cardioembólicos con los cuales se presentan los pacientes. Todas las mediciones que el doctor ya mencionó, no voy a perder mucho en este punto, y pues también valorar en cierto punto algunas velocidades que también son predictoras de formaciones de coágulos en este grupo de pacientes, o que hay que ajustarle el tratamiento anticoagulante, aunque tenga un CHA2-VAS de 1 punto, ¿verdad? O de 0 punto. Si tiene un patrón de una velocidad adentro de la orejuela tipo 3, el tipo 1 es normal, el tipo 2 pues es un paciente con fibrilación auricular, pero con velocidades dentro de la orejuela, con un Doppler pulsado normales, y el tipo 3 es que hay una disminución de las velocidades dentro de la orejuela, y eso es una alerta porque ahí se va a formar un coágulo y hay que ajustar bien el tratamiento anticoagulante antes de una catástrofe.
¿verdad? Y a esto es lo que me refiero. Estas son las velocidades. Vemos cómo se pone el Doppler pulsado a nivel de la orejuela. Obviamente un ecocardiograma transesofágico, que es el método ideal. Y podemos ver, ese es un patrón tipo 2, una fibrilación auricular. Vemos cómo son las ondas o las velocidades de pulso a ese nivel, caóticas, no simétricas como un paciente normal, pero si tienen una velocidad mayor de 30 de salida, de entrada, y mayor de 20 de salida, pues todavía este paciente no está formando coágulo o un trombo en formación, pues. Ahora bien, ya entrando con los estudios principales que me demuestran el beneficio de este dispositivo, prácticamente es el estudio PROTECT AF, donde se valoró realmente o se comparó con la warfarina en pacientes con fibrilación auricular y se valoró tanto eficacia como seguridad. Eficacia, pues disminución de riesgo de stroke, muerte cardiovascular, etcétera, y pues fue superior realmente este dispositivo en comparación a la warfarina en proteger realmente de este tipo de complicaciones, tanto de evento cerebrovascular y muerte. Ahora bien, con respecto a la seguridad, que la seguridad se refiere al riesgo hemorrágico, entonces el dispositivo versus la warfarina realmente no fue inferior el dispositivo a la warfarina, pues, y por ende, pues, el riesgo hemorrágico en este grupo de pacientes, pues, fue un poco menos, pero no hubo una diferencia significativa con el dispositivo. Aquí vemos la mortalidad cardiovascular y muerte por todas las causas fue mucho menor cuando se le ponía un oclusor de orejuela izquierda en comparación a la warfarina en las curvas de Kaplan-Meier. ¿Ok? ¿Y por qué se morían los pacientes que usaban warfarina? Pues prácticamente de eventos cerebrovasculares hemorrágicos con una diferencia estadísticamente significativa. Este otro estudio fue el que me demuestra cómo era el tratamiento de estos pacientes cuando se le ponía un dispositivo oclusor. A los 45 días, inicialmente aquí en este estudio, le daban warfarina todavía al paciente y lo manejaban con un INR de 2 a 3 y la aspirina 81 miligramos y no le daban clopidogrel. A los 45 días, si ya había un sello que no hubiese fuga, etcétera, que ya se miraba endotelizaciones, suspendían la warfarina y se continuaba con aspirina y clopidogrel ya hasta los 6 meses, y ya después de eso pues se le suspendía uno de los dos y solo continuaba con aspirina. Entonces en este grupo de pacientes con un riesgo hemorrágico muy alto, el hecho de continuar solo con una aspirina y ya no con anticoagulante que se contraindica por todo lo antes mencionado, pues fue un gran logro. Ya en la actualidad, pues este grupo de pacientes no es necesario iniciar con warfarina o con cualquier otro anticoagulante, se le puede iniciar únicamente aspirina y clopidogrel y suspenderlo prácticamente a los 45 días o a los 3 meses. Todo depende del control ecocardiográfico, donde ya se observa un sello del dispositivo con la orejuela que no hubiese fuga, pues. Y pues si comparamos el dispositivo versus ya hablamos contra la warfarina, ahora versus los anticoagulantes nuevos, que ya mencionamos los 4 grupos, realmente no hubo ninguna inferioridad del dispositivo versus esos 4 grupos de fármacos anticoagulantes. Eso significa de que pues realmente protegía igual contra eventos cerebrovasculares o eventos cardioembólicos. ¿Ok? Entonces, pues aquí este estudio del Prague 17 fue un boom donde ya realmente le da un poco más de auge al dispositivo y pues contra la protección con un menor riesgo de sangrado en este grupo de pacientes. Y aquí podemos ver realmente el grupo de pacientes con sangrado realmente no hubo ninguna diferencia significativa ni con evento cerebrovascular ni con muerte. Solo el sangrado debido a no relacionado con el procedimiento, pues fue un poco mayor con el anticoagulante, pues directo. Ahora bien, anteriormente se mencionaban las indicaciones con un CHAS-VAS de más de 3, un HAS-BLED más de 13 o que tuviera un antecedente de sangrado. Sin embargo, el consenso de Múnich, publicado en el 2016, aquí me da una lista de otro grupo de pacientes que también se pueden beneficiar. Por ejemplo, que hayan tenido una hemorragia intracraneal previa, hemorragia gastrointestinales previa o en un órgano crítico,
ojo, pericardio, etcétera, ¿verdad? Médula espinal. O en aquel grupo de pacientes que no toleran los anticoagulantes, por decirlo así, o que son en cierto punto refractarios, a pesar del consumo de anticoagulantes, que continúan haciendo eventos cardioembólicos. Entonces, este grupo de pacientes pues se beneficia de la colocación a un paciente frágil con un riesgo de caídas muy elevado, pacientes mayores. Este grupo de pacientes pues entra, ¿verdad?, dentro de los candidatos a la colocación de un oclusor de orejuela izquierda. Y bueno, realmente si hablamos de costo, todo el mundo ha de estar preocupado diciendo, bueno, es un dispositivo muy caro, el paciente pues no se lo va a poder poner, pero hay un estudio publicado en el 2015-2016 en el JACC, en donde hace una correlación costo-beneficio del dispositivo versus anticoagulantes directos y pues concumarínicos también, en donde se valoraron no solamente los costos o el gasto de los pacientes a partir de los 5 años, sino que también se valoró todo este grupo de complicaciones que pueda presentar el paciente con fibrilación auricular a la larga de todo este seguimiento hasta 20 años. Entonces, podemos ver los resultados en donde el paciente con oclusor de orejuela izquierda a los 5 años, veamos a nivel de costo efectivo, $20,000. A los 5 años ya el grupo de pacientes con nuevos anticoagulantes se parece mucho. Entonces, a pesar de eso, pues el anticoagulante, el dispositivo oclusor de orejuela izquierda todavía fue superior al anticoagulante directo en comparación a costo, no digamos a los 10 años. A los 10 años, pues un total de $25,000, ya aquí los anticoagulantes directos ya iban por 39,000 y así sucesivamente, pues se fue manteniendo la dominancia o el costo-beneficio de este dispositivo a lo largo del tiempo. Y pues obviamente con la warfarina, por ser un fármaco un poco de un costo más barato, por decirlo así, pero a la larga, aún así, a la larga del tiempo, pues el dispositivo le proporcionó un menor costo en cuestiones de dinero, por decirlo así, y menor riesgo de complicaciones hemorrágicas, protegiendo al paciente contra un evento cerebrovascular u otro evento cardioembólico u hemorrágico asociados a los anticoagulantes. Y aquí está la línea, empezamos con un costo muy alto del dispositivo, y que aquí es donde todo el mundo se asusta porque está muy alto el costo, etcétera, etcétera. Pero, y aquí dice, no, pues estos pacientes mejor los manejo así, pero veamos cómo es el trazado a lo largo de los años. A la larga, pues se va haciendo con un costo mayor los anticoagulantes, ya sean directos o la warfarina en comparación al dispositivo, ¿verdad? En costo efectivo es mucho mejor el dispositivo oclusor de orejuela izquierda y también, pues ya con los estudios que mencionamos, menor stroke, menor muerte cardiovascular y de todas las causas y un menor riesgo de sangrados, ¿ok? A todo nivel. Ahora bien, hablando de casos clínicos para hacer un poco más entretenida la conversación, una paciente de 88 años, no es un paciente pues de aquí del país, sino que pues tenemos este caso en el cual participé. Una paciente jubilada, es una paciente frágil de entrada, antecedente de hipertensión arterial, hipotiroidismo, dislipidemia, y ha tenido un marcapaso unicameral por una fibrilación auricular lenta desde el 2010 y se le hizo un cambio en el 2016. Ya en este entonces, una estenosis aórtica que evolucionó a severa y ya presentaba síncopes, la paciente con muchas caídas, etcétera. Aparte de enfermedad renal crónica, ¿qué le daban a esta paciente? Se pasaba cayendo y hacía sangrados por todos lados, hemartrosis, y pues tenía la fibrilación auricular permanente, ya sin ser candidata a una terapia de cardioversión ni tampoco pues por ablación o aislamiento de venas pulmonares, solamente le daban aspirina. Veamos el CHAS-BAS y el HAS-BLED, como ya los mencionó el doctor, 5 y 4 puntos de muy alto riesgo. Disnea, fatiga y lipotimias, aparte de la estenosis aórtica severa y las caídas que le condicionaban realmente sangrados por todos lados. Este es el electrocardiograma, como podemos ver ya un dato de fibrilación auricular, ya cardiomegalia importante, con datos de cefalizaciones de flujo, ya congestiva la paciente, y el marcapaso pues unicameral por la fibrilación auricular lenta.
Se le hizo una angiotomografía que nos sirvió realmente para planear la colocación de una válvula aórtica percutánea, pero al mismo tiempo la planeación de la colocación de un dispositivo oclusor de orejuela izquierda, que es el objetivo del caso. Se le trató la válvula aórtica, esto lo vamos a mencionar en otra ocasión, pero aquí lo llamativo es que se planeó también a través de esta tomografía para seleccionar qué tipo de dispositivo podíamos usar y qué tamaño, ¿verdad? Ya este es un manga de viento, como le llamaba el doctor. Se valoraba la profundidad de este dispositivo cuando es por Watchman, tiene que tener una profundidad de mayor de 20 milímetros y que los diámetros valorados 10 milímetros posterior o después del ostium de la orejuela izquierda, se valora el diámetro o la zona de aterrizaje del dispositivo. Tiene que ser de acuerdo a los tamaños, 3 milímetros más se selecciona el tamaño. Aquí están las 4 proyecciones que se seleccionan para valorar bien el tamaño, la morfología o persistencia de algún tipo de trombos que tenga esta estructura. Y ya hablando paso a paso del procedimiento, pues sí me gustaría comentarles. Se hace a través de ecocardiograma transesofágico, como dice, bueno, aquí tenemos buenos ecocardiografistas aquí en San Pedro, pues, y están muy bien entrenados para podernos apoyar a realizar este procedimiento. Podemos ver cómo se hace un eje corto, lo que está cerca de la aorta, esta es la válvula aórtica, es la parte anterior del septum interatrial, ya la punción se hace posterior, ¿verdad? Y este es un eje bicava, esta es la cava superior, y aquí por acá tendría que estar la cava inferior. Entonces la punción se hace en la porción inferior del septum. Entonces, punción transeptal a nivel póster inferior, y aquí ya usamos un tipo de aguja especial para la punción transeptal, que es de Brockenbrock, y pues se realiza, aquí está la punción, se inyecta contraste, pues se dibuja la tienda de campaña para saber que ya estamos en el septum, y ya luego se perfora, ¿verdad? Posteriormente insertamos una guía de alto soporte a una de las venas pulmonares, que se selecciona la pulmonar superior izquierda, que es donde por su cercanía y coaxialidad es la que uno prefiere para insertar este tipo de dispositivos, y siempre viéndole una vista ecocardiográfica y angiográfica, pues. Aquí tenemos ya el avance de una vaina especial, que es la vaina por la cual ya se va a avanzar posteriormente el dispositivo. Pero aquí a este punto insertamos un catéter especial llamado pigtail, para luego este catéter pigtail poderlo llevar a la orejuela izquierda, ya que es más noble y todo eso, para poder hacer una inyección de contraste en craneales y caudales derecha, 20-20, ¿verdad? Y esas son las proyecciones adecuadas para poder medir la orejuela también desde un punto de vista angiográfico. Y aquí tenemos exactamente cómo se valora la orejuela. 1, el ostium, y 2, como les mencionaba, 10 milímetros del ostium, medimos la zona de aterrizaje y obviamente la profundidad hasta acá, mayor de 20 milímetros, ya seleccionamos el dispositivo, y aquí por ecocardiograma vemos cómo está el catéter pigtail en la orejuela, haciendo pues en cierto punto las mediciones, ¿verdad? Ahora bien, aquí ya viene la profundización de la vaina, y para empezar a avanzar, el catéter que nos va a liberar el dispositivo, ¿verdad? Es un dispositivo autoexpandible, y aquí estamos alineando ambos anillos, por decirlo, tanto del catéter donde viene el dispositivo, como la vaina por donde se desliza el mismo. Y aquí es donde se despliega el Watchman. Vemos cómo saca las patitas, es la primera parte, y aquí sale el Watchman completo, ¿no? Y ya viene enroscado con un tornillito, y antes de desenroscar, por decirlo así, hacemos estrategias o puntos de seguridad. No solo es liberarlo y ya estuvo, sino que hacemos puntos de seguridad y nos guiamos con criterios PAS. Posición, que es la posición del Watchman con respecto al ostium. Aquí valoramos el hombro también, cuánto queda de protruido el dispositivo sobre la aurícula izquierda, que no debe ser mayor de 2 a 3 milímetros. Si no, hay que recapturarlo y volverlo a recolocar. La estabilidad, la fijación de las anclas. Este dispositivo tiene como 10 pares de anclas, que son las que se fijan a la orejuela, para pues que quede fijo. Pero ¿cómo se valora esto? Se hace como un empuje y tracción del dispositivo de una forma muy
por decirlo así, fina, no tan fuerte, porque podemos o perforar si empujamos mucho, o traernos el dispositivo y a la misma perforar, sino que es un top test o técnica de Minnesota cuando se utiliza en otro tipo de procedimientos intervencionistas. El tamaño es con compresión del dispositivo, y esta compresión la valoramos a través de las mismas, volvemos a medir el dispositivo en las mismas 4 angulaciones de ecocardiográficas, y tiene que ser una compresión del 8 al 20%. Y el sello ahí, el sello se permite una fuga, por decirlo así, lo ideal es que no haya fuga. La fuga permitida es hasta 5 milímetros, mayor de 5 milímetros hay que recapturar y volverlo a poner, porque si hay una fuga, todavía puede haber un escape o riesgo de formación de coágulos y que esos puedan ser fugados y hacer un evento cardioembólico, ¿ok? Y aquí es donde les mencionaba, aquí se libera el dispositivo, y aquí vemos que no hay un hombro realmente del dispositivo sobre la aurícula izquierda, entonces queda justo a nivel de la zona de aterrizaje donde uno lo quería dejar. Y aquí están dando un poco de contraste para ver si hay en cierto punto fugas y todo esto. Y pues todo bien, hasta el momento ya pasamos el primer paso. El otro es la estabilidad, el top test. Aquí vemos cómo se tracciona y se empuja el dispositivo de una forma muy delicada, ¿verdad? A modo de evitar tipo de complicaciones. Se logró estabilizar bien, anclar bien. Ya este segundo paso ya es un check. Ahora bien, la compresión, aquí ya mencionamos de que debe de medirse en las 4 angulaciones iniciales, como les mencionaba, para determinar qué tamaño ponemos, aquí también para determinar a cuánto de compresión queda el dispositivo en comparación al tamaño de la orejuela izquierda. Y como les mencionaba, de 8 a 20 es lo normal, en este caso nos quedó en 19.5%. Y pues las fugas, como les mencionaba, aquí en este caso pues no hubo fugas, y si hubo fugas fue de 2 milímetros, muy permisivo realmente, no como en este otro caso, que aquí prácticamente más de 5 milímetros, etcétera. Y veamos, cuando se utiliza un ecocardiograma transesofágico, el riesgo de no quedar con una fuga, por decirlo así, es mucho mejor, pues, en comparación a usarlo a puramente angiográfico. Y aquí es donde ya decidimos, después de todas las maniobras de seguridad, liberamos el dispositivo y ya prácticamente muy tranquilo nos quedamos, que esto no va a embolizar, ni se va a movilizar, ni nada por el estilo, ¿ok? Ahora bien, aquí es donde quiero yo llevar a concientizar qué es lo que nosotros podemos mejorar y hacer por nuestros pacientes. Es un caso de acá, 78 años, femenino, muy parecido, pues, el contexto del paciente, pero ya con una insuficiencia hepática, Child-Pugh A, estadio 2 de la enfermedad renal, hipertensa, cardiopatía de base, y pues igual con un CHA-2-VAS y un Hasbled de alto riesgo de 5 puntos, y a ella la trataban con rivaroxaban. Veamos el electrocardiograma con trazo de fibrilación auricular y bloqueo completo de rama izquierda. Este es el ecocardiograma en el cual la paciente llega programada, realmente sin mayores sintomatologías, le hicieron este estudio, y podemos ver este humo que rodea pues la aurícula izquierda. Es una aurícula izquierda completamente dilatada, y la derecha también está dilatada, y un ventrículo prácticamente pequeño, ¿no? Un patrón restrictivo. Y pues podemos ver de que esto puede ser considerado un contraste espontáneo. Aquí quiero llevar, no, aquí quisiera, o alguien diría, esta es la orejuela izquierda, pero aquí no se puede valorar adecuadamente esta estructura, realmente si tiene o no tiene trombo, ¿verdad? Entonces no es el método ideal, y pues se le ofrece al paciente realizarse un ecocardiograma transesofágico ante tales hallazgos y ver si hay una formación de trombos o algo así, y pues hospitalizarse y darle el tratamiento adecuado. La paciente no quiso, se fue, que iba a programarse la siguiente semana, según entiendo. Pues la paciente regresa ya posteriormente, pero ya con un sangrado digestivo alto, ¿ok? Se le transfundieron 3 unidades de glóbulos rojos, hemodinámicamente inestable, le suspenden el anticoagulante, inhibidores de bomba de protones, y hacen endoscopía digestiva alta, encontrando pues en cierto punto una gastropatía erosiva, úlceras duodenales, paciente frágil, hasta candidiasis esofágica le reportan en este punto, un paciente pues complejo realmente el caso por todas las comorbilidades.
y pues le suspenden el anticoagulante y ¡pum! Eventos cerebrovasculares isquémicos a nivel de cerebelo, a nivel del lóbulo occipital, o sea, una catástrofe neurológica prácticamente en esta paciente, 2 días posterior a la suspensión del anticoagulante, porque en ese momento estaba consangrado con inestabilidad hemodinámica, y no solamente algo cerebral, sino que hizo un embolismo a nivel de miembros pélvicos con una necrosis ahí en miembros pélvicos, pues que iba a hacer amputación, y pues ya la paciente, por toda esta catástrofe que presentó y todo eso lo neurológico, pues fallece la paciente y pues no se le pudo realmente. Ante este contexto clínico, en este caso, con un riesgo embólico y hemorrágico muy alto, donde realmente las limitaciones a tal punto de los anticoagulantes, se lo quitamos, se lo ponemos, ¿qué más le hacemos? El oclusor de orejuela izquierda es una moda, es un mito, es un lujo, o es realmente, en este caso, es adecuado, ideal implantárselo. Pues realmente yo considero que este grupo de pacientes realmente se benefician de esta maniobra, esta opción terapéutica, y si hay que ofrecérselo, hay que hacerlo, hay que brindar lo mejor al paciente. Pues sí, si es por costo-beneficio a estudios muy grandes que ya nos avalan esta estrategia terapéutica. Entonces, gracias realmente por la invitación. Esto es lo que traía preparado acerca de esta estrategia terapéutica. No sé, viene la parte de preguntas. Muchas gracias. Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes, gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio 1 hora antes de llevarse a cabo la charla. Charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.